Simplemente es un vaivén, pero por encima. Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo un video de uñas. Es un video de uñas de transición de color o degradado de color. Les quise mostrar esta técnica especialmente para uñas naturales, aunque también puedes implementar esta técnica en uñas postizas, uñas acrílicas. Este efecto degradado va a ser con esmalte en gel, ya que lo que queremos es que nos dure el diseño. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a empezar con el video. Aquí yo ya tengo las uñas preparadas, ya apliqué la base en gel. Ya que preparé mis uñas, me voy a aplicar este esmalte en gel de la marca Madame Glam. Es un tono rosa. Voy a aplicar el esmalte rebasando un poquito más de la mitad de la uña. Lo voy a aplicar con mucho cuidado, sin tocar la cutícula. Ahora voy a usar este esmalte en color gris, también es un esmalte en gel. Este tono lo voy a aplicar en la punta de las uñas, procurando no tocar el esmalte anterior, ya que no queremos contaminarlo con el esmalte color rosa. Ahora, para que no se vea el corte y se vea una transición de color, voy a utilizar un pincel para gel. Este pincel me va a ayudar para que no se vea el corte entre color y color, sino que se vea una transición, un degradado de color. El pincel lo voy a pasar entre la unión de los dos esmaltes. Procura no tallar demasiado, ya que no queremos retirar el esmalte. Simplemente es un vaivén, pero por encima. Esta técnica de transición de color no lo puedes hacer con una esponja como los esmaltes normales, ya que se va a llenar de burbujas el esmalte, y lo mejor es utilizar un pincel, ya que te vas a evitar esas pequeñas burbujas. Y este procedimiento lo voy a aplicar en las uñas de 3 a 4 veces, ya que cada pasada de esmalte tiene que ser una aplicación delgada. Y claro, para hacer la transición de color el pincel se va a llevar un poco de esmalte, por eso necesita varias capas, pero de preferencia que sean capas delgadas. Hay que trabajar y trabajar con el pincel hasta que difuminemos el corte. Si se dan cuenta, el pincel solamente lo paso por encima, es algo como una sacudida, y voy a colocar mis uñas en la lámpara por 30 segundos. No sé si se dieron cuenta, pero hubo aplicaciones donde subía más en rosa, o simplemente lo dejaba a la mitad y bajaba el gris. Esto nos va a ayudar a que el efecto se vea mucho mejor y va a hacer que no se vea tan marcado el corte. Ya en esta última aplicación de color voy a dejar mis uñas en la lámpara por 60 segundos. Ya que quedaron mis uñas como quería, ahora me voy a aplicar el top gel. Este top no necesita limpiarse, no deja esa capita pegajosa, y lo voy a dejar en la lámpara por 60 segundos. Y bueno, este es el resultado final, espero que les haya gustado. Como pudieron ver, es una técnica muy fácil de hacer. Y por cierto, no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta, comentar este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.